Ok, ok. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar entonces con esta parte de movimiento armónico simple. Recuerda que ya hemos desarrollado, recuerda que hemos desarrollado ya la parte de característica del movimiento armónico simple. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Característica del movimiento armónico simple. Hemos visto la dinámica del movimiento armónico simple y hemos visto la cinemática del movimiento armónico simple. Hoy vamos a ver las aplicaciones, es decir, cómo utilizo esa teoría en ciertas condiciones. Para eso te voy a hacer recordar lo siguiente. Cuando hice la dinámica del movimiento armónico simple, yo te dije lo siguiente. Te dije que si la fuerza tiene esta pinta menos beta por X, entonces de aquí tú podías encontrar cómo calcular la frecuencia cíclica. La frecuencia cíclica como la raíz cuadrada de la constante beta sobre la masa. Y de aquí podríamos calcular el periodo y podríamos calcular la frecuencia. Y entonces te dije la clase pasada, todo se resume en las aplicaciones, que es lo que voy a hacer ahora, todo se resume básicamente en encontrar beta. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Si yo calculo beta, lo reemplazo aquí y automáticamente obtengo el periodo y la frecuencia. Esa es la situación a plantear. Profe, ¿cuánto vale beta? Vamos a ver que eso depende. Depende de la aplicación que estés analizando. El día de hoy, con el tiempo que tenemos disponible, quiero plantearte dos aplicaciones. De tal forma que la parte de energía, ¿sí?, lo complete la siguiente clase. Aplicaciones, muchachos. Entonces, punto número 3. No recuerdo la numeración, creo que era el 3. ¿Ya? Y pongamos por aquí las aplicaciones del movimiento armónico. Aplicaciones del MAS. Aplicaciones del MAS. Y empecemos con la mayor aplicación. 4 es. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias ahí comentando. Se agradece, se agradece. 4. Excelente, muchachos, excelente. Demostrando ahí que están atentos. Bien. Te decía que voy a plantearte una de las aplicaciones más conocidas, la que más viene con frecuencia. No solamente en examen de admisión de UNI, sino también en examen de admisión de San Marcos, tema favorito. Sistema masa-resorte. Y vamos a analizarlo con detalle. Sistema masa-resorte. Veamos cómo es esto. Vamos a plantear aquí dos situaciones, ¿ya? Ambas de interés. Primero, vamos a analizar el sistema masa-resorte horizontal, que es facilísimo. Y complicaremos un poco más las cosas al analizar al movimiento o al sistema masa-resorte vertical. Así que este análisis tiene dos partes, ¿de acuerdo? Empecemos. Sistema masa-resorte horizontal. Chicos, no pierdan la perspectiva. ¿Cuál, profe? Esta. Yo necesito averiguar cuánto vale beta. Si yo sé cuánto vale beta, lo reemplazo aquí y se acabó el asunto. Muy bien. Arranquemos con esto entonces.
Sistema masa resorte horizontal. Tenemos lo siguiente. Tenemos un sistema conformado, ¿ya? Un sistema conformado por un resorte de masa despreciable, un resorte de masa despreciable y de constante rigidez K, ya constante rigidez K, unido a un bloque de masa M. M. Supongamos que esto que está aquí es la posición de equilibrio. Posición de equilibrio. Entonces, veamos. Tracemos el vector posición. Recuerden lo que les dije en la clase anterior, chicos. El vector posición siempre se mide desde la posición de equilibrio. X. X. Pero recuerden, chicos, ¿qué me decía esta ecuación? Me decía, si yo conozco que X apunta a la derecha, entonces la fuerza restitutora, la fuerza recuperadora, o si quiere llamarle fuerza resultante, deberá apuntar hacia la izquierda. Eso dijimos en general. Profe, ¿pero por qué es así aquí? Hagamos diagrama de cuerpo libre. Sobre este bloque actúa el peso mg. Actúa la fuerza normal, Fn. Y actúa la fuerza elástica. Fuerza elástica. Chicos, si él es la posición de equilibrio, ¿se dan cuenta que en este caso el resorte está estirado? Y si el resorte está estirado, ¿cómo se grafica la fuerza elástica? Opuesta a la deformación. Por esa razón es que la fuerza elástica apunta hacia la izquierda. ¿Listo? Por lo tanto, ¿quién sería en este caso la fuerza resultante? Ah, ya. Fuerza resultante sería la fuerza elástica. ¿Y cómo se calcula la fuerza elástica? K por X. Profe, ¿por qué no le pone negativo? Porque estoy trabajando con módulos. Si a esto tú le tomas módulo, F aquí, beta y X aquí. Recuerda que el negativo solo significa que la fuerza y la posición tienen orientaciones contrarias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto tiene la pinta beta por X. Por lo tanto, chicos, ¿qué estoy encontrando en este caso en particular? Que beta, ¿a qué es igual? Beta es igual acá. Beta es igual acá. Mira qué interesante. Para un sistema masa-resorte horizontal, este famoso beta es K. Coincide con la constante de rigidez del resorte. Por lo tanto, lo mando aquí y te das cuenta que ya tendría la frecuencia cíclica. Y si tengo la frecuencia cíclica, ya tendré el periodo y por lo tanto la frecuencia. O sea que ese problema ya está completamente resuelto. Completamente resuelto. Pero esa es la versión fácil. Vamos a hacer ahora la versión complicada. ¿Y cuál es la versión complicada? Analizar el sistema masa-resorte vertical. Y ahí sí, agárrate fuerte, ¿sí?
Agárrate fuerte de tu silla para que no vueles, porque lo que se viene, ¿sí?, es bien interesante. Masa resorte vertical. Aquí es donde muchos tienen dificultades. Cuidado. La dificultad en este sistema masa resorte vertical radica en que a ustedes no les gusta dibujar. Y si no dibujas el problema, el análisis va a ser muy complicado. Así que vamos a hacer algunos dibujos para que te vayas acostumbrando a esto. Mira, voy a hacer 3 dibujos, 3. Imagínate, si no, no vas a entender lo que voy a hacer a continuación. Observa. Primer dibujo, primer dibujo. Primer dibujo. El resorte en su longitud natural. O sea, el resorte sin estirar, sin comprimir. Nada le hemos hecho. Muy bien. Segundo dibujo. Segundo dibujo. Ahora, al resorte, en su extremo inferior, le coloco una masita. Voy a dibujar ahora cuando esa masita se encuentre en su posición de equilibrio. Algo así, mira. Observa aquí, observa aquí. El resorte con este bloquecito se encuentran en la posición de equilibrio. Traza la posición de equilibrio. No te olvides, traza la posición de equilibrio. Eso es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque la posición y la amplitud de este movimiento armónico simple siempre se miden desde la posición de equilibrio. Tercer dibujo. Mi tercer dibujo, ahora voy a colocar al bloque en otra posición, una posición cualquiera, como la hice por aquí. Yo dibujé aquí al bloque a la derecha de la posición de equilibrio, de tal manera que el resorte, para ese caso, estaba estirado. Acá voy a hacer algo parecido. Por aquí. Colocamos al bloquecito en otra posición. Aquí. En otra posición. Ya está. Profe, está dibujando el bloque por debajo de la posición de equilibrio. ¿Sí? El resorte aquí está estirado, ¿se entiende, verdad? Muy bien. Aquí le puse X. Aquí le podría poner también X. Voy a preferir llamarle a esta posición Y. Nota que en la posición de equilibrio, Y vale 0. Muy bien. ¿Qué hice arriba? Hice diagrama de cuerpo libre y calculé la fuerza resultante. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a graficar las fuerzas que actúan sobre este bloque. De arranque, grafico el peso. Nuevamente, si la masa del bloque es M y la constante de rigidez del resorte es K, el peso
será mg. Tendría la fuerza elástica. Como el resorte está estirado, entonces la fuerza elástica se opone a esa deformación. Fuerza elástica. Listo. Entonces, calculo la fuerza de rozamiento, perdón, la fuerza resultante. Por acá, por acá, por acá. Calculo la fuerza resultante. Fuerza resultante sería igual. Observa la figura. ¿Te das cuenta que la fuerza resultante es la fuerza elástica menos el peso? Pero tú dirás, profe, yo entiendo que se restan porque tienen orientaciones contrarias. Una apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. Pero ¿por qué en ese orden? ¿Por qué fuerza elástica menos peso y no peso menos fuerza elástica? Y la respuesta es muy simple. Te hago recordar que la fuerza resultante, la fuerza restitutora, o como alguno llamó hace rato, la fuerza recuperadora, apunta hacia la posición de equilibrio. La resultante de estas dos apunta hacia la posición de equilibrio. Por lo tanto, la fuerza elástica es mayor que M. Pero sigo, planteando lo siguiente a continuación. ¿Pero cómo se calcula la fuerza elástica? Profe, constante por la deformación. Y ahí viene el problema. Es muy tentador, aunque incorrecto, hacer lo siguiente. Fuerza elástica, K por Y, menos mg. Profe, ¿por qué está mal? ¿Por qué no es K por Y? Si aquí usted puso K por X y lo único que ha hecho es cambiar la letra. Chicos, ¿se dan cuenta que la deformación del resorte no es Y? Mire el dibujo. La deformación del resorte no es Y. ¿Por qué? Te explico. Observa aquí. Observa aquí. Voy a llamarle a esta parte delta cero. Delta sub cero. Fíjense, así es. Ya hay un comentario que es correcto. Nota que cuando el resorte o cuando el bloque está en la posición de equilibrio, ya existía una deformación inicial. Nota, eso es diferente que en este caso. Cuando el bloque está en la posición de equilibrio, el resorte no está deformado. Pero eso ocurre en un sistema masa-resorte horizontal. En el sistema masa-resorte vertical, cuando el cuerpo esté en la posición de equilibrio, ya existe una deformación inicial. Ya existe. Por lo tanto, cuando yo aplique fuerza elástica, no voy a colocar K por Y, ¿sí o no? ¿Qué voy a poner entonces? Borremos. ¿Cuánto vale, chicos, la deformación del resorte? ¿Cuánto vale la deformación del resorte? Así es. Será K por delta cero
más Y. Y eso menos mg. Chicos, no sé si hasta allí me dejo entender. Vamos, te leo. Es importante que entiendas esos detalles. Ya, no hay problema, fíjate. Observa. ¿Dónde está el resorte sin deformar? Aquí. ¿Dónde está el resorte deformado? Aquí. ¿Cuánto se ha estirado el resorte? Todo esto. ¿Y acaso eso no es delta más Y? Delta 0 más Y. Es todo lo que el resorte se ha estirado. Por eso, cuando tú calculas la fuerza elástica, tú no dices K por X. Tú dices constante por la deformación. Y en este punto, la deformación es delta 0 más Y. Eso es lo que estoy diciendo. En un sistema masa-resorte horizontal, en la posición del equilibrio, el resorte no está deformado. Pero en un sistema masa-resorte vertical, sí, ya hice la observación. Gracias por comentarme. Gracias. Mientras que en el resorte o el sistema masa-resorte vertical, cuando el bloque está en la posición de equilibrio, ya existe una deformación inicial. Vamos, procesa lo que acabo de decir. ¿Ya? Chicos, ¿lo entendieron? Vamos, te quiero leer, vamos. ¿Lo entendieron hasta ahí, muchachos? Muy bien. ¿Que nadie más ha entendido? Ah, ya. Claro, es que recuerda, posición de equilibrio, posición donde el bloque se encuentre en equilibrio. Yo en ningún momento he dicho, muchachos, nuevamente, no te olvides, no hemos dicho nunca que la posición de equilibrio deba coincidir con la posición sin deformar del resorte. No, no se supone. Y te explico por qué. ¿Qué significa posición de equilibrio? O sea, ¿por qué esta es la posición de equilibrio? Porque el bloque se encuentra en equilibrio. Pero fíjate, si yo hago diagrama de cuerpo libre del bloque en la posición de equilibrio, mira lo que obtendría. Tendríamos el peso mg y la fuerza elástica K por delta 0. Si ese bloque se encuentra en la posición de equilibrio, entonces está en equilibrio. Y si está en equilibrio, el peso mg debe cancelarse con la fuerza elástica K por delta 0. ¿Ves? El error consiste en suponer que la posición de equilibrio coincide con la posición sin deformar del resorte. Ese error es clásico. Por eso se le llama posición de equilibrio. No sé si eso aclara tu duda. Ah, ya, entiendo. Ese error es común, no te preocupes. Por eso es que necesito que me entiendas este dibujo de sistema masa-resorte vertical. Para quitarnos esas ideas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay un problema. Fíjate,
En un sistema masa-resorte vertical, horizontal primero, la fuerza resultante es K por X. Piña, en un sistema masa-resorte vertical, la fuerza resultante no es K por Y. Sale esta monstruosidad. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Dirás tú. Ah, ya. Voy a aprovecharme el hecho de que ese bloque en la posición de equilibrio cumple que estos dos son iguales. Y entonces planteo lo siguiente. Si es comprimido, igualito, no te preocupes, igualito. ¿De acuerdo? Igualito nomás. ¿Por qué? Porque el orden de las fuerzas va a ser diferente. Sería mg menos esto. Es la única diferencia. ¿De acuerdo? Es la única diferencia. Entonces, equilibrio. K por delta 0 es igual a M por G. Si esto es cierto, ¿ya? Si esto es cierto, entonces planteamos lo siguiente. Vamos a esa ecuación. ¿Acaso esto no se puede escribir como K por delta 0 más K por Y menos mg? Pero mira qué suerte. Mira qué suerte. K por delta 0 es igual a mg. Chao. Por lo tanto, ¿qué me está quedando la fuerza resultante? K por Y. ¿Y esto a qué es igual? A beta por Y. Por lo tanto, ¿qué estoy encontrando? Que beta vale K. Esa es la parte interesante, muchachos. Fíjense, no importa, y aquí viene la moraleja, y es lo que necesito que tú entiendas. Tanto en un sistema masa-resorte horizontal como masa-resorte vertical, el beta me sale igualito. Por lo tanto, cuando lo reemplace aquí, entonces la frecuencia cíclica, el periodo y la frecuencia me va a salir lo mismo. Y eso te lo dejo por escrito. Chicos, si tienen dificultades en entender esto, quédate con el resultado nada más. ¿Qué resultado? El que voy a escribir. En cualquier sistema masa-resorte, ¿qué encuentro? Que omega es raíz de beta, pero beta vale K. Insisto, muchachos, no importa si es un sistema masa-resorte horizontal, masa-resorte vertical, incluso, y esta ha sido pregunta de examen de admisión de UNI, si el bloque oscilara en un plano inclinado, no importa. Siempre la frecuencia cíclica se calculará así. Pero tú sabes que el periodo es 2pi sobre la frecuencia cíclica. Y si eso es cierto, ya tengo esto, le doy vuelta y lo multiplico por 2pi.
2pi raíz cuadrada de m entre k. Pero ahí no queda la cosa. Recuerda que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, frecuencia inversa del periodo. O sea que le doy vuelta a esto. 1 sobre 2pi raíz cuadrada de k sobre m. Sugerencia. Solo memoriza esto de aquí, nada más. Esto. ¿Por qué? Porque observa que él y él son consecuencia de esa ecuación. Eso es lo que tienes que entender. Si tienes dificultades para entender la demostración, quédate con el resultado al final. ¿Qué se demuestra? Que no importa cómo sea el sistema masa-resorte, horizontal, vertical, inclinado, la frecuencia cíclica siempre se calcula como raíz de k sobre m. Conocida la frecuencia cíclica, puedo calcular fácilmente el periodo y la frecuencia. Esa es la idea detrás de todo este análisis, muchachos. Y para que veas cómo se aplica, veamos algunos ejercicios. Muy bien. Veamos, chicos, entonces, de su material. Veamos, por ejemplo, este ejercicio es clásico y es sencillo de todas maneras. Ejercicio número 12. Por acá. A ver, desarrollemos 3 ejercicios para que entiendas esta parte, ¿de acuerdo? Atención. Empecemos con el ejercicio número 12. Dice así. Se sujeta un cuerpo de masa m minúscula en el extremo de un resorte, fijándose el otro extremo en un soporte. ¿Podría ser así? Podría ser así. No interesa, porque recuerda que esta ecuación funciona para todos los casos. Dice, al ser soltado el cuerpo, se producen oscilaciones de frecuencia igual a nu sub 0. Si se hubiera sujetado un cuerpo de masa m medios en el extremo del resorte, ¿cuál sería su frecuencia en términos de la frecuencia anterior de las oscilaciones producidas? A ver, chicos. Primero entendamos lo siguiente. Me piden calcular frecuencia. Por lo tanto, veo por conveniente utilizar esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero el problema me insinúa que por alguna razón la frecuencia está cambiando. Fíjate, la frecuencia se calcula como 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Chicos, de la lectura del ejercicio, ¿por qué crees tú que ha cambiado la frecuencia? ¿Qué ha cambiado? Que trae como consecuencia que la frecuencia de oscilación también haya cambiado. ¿Ya te diste cuenta de eso? Vamos, te leo, te leo. Correcto, correcto. ¿Nadie más se ha dado cuenta? ¿Por qué cambió la frecuencia? ¿Qué dice el ejercicio? Chicos, los leo, los leo.
Solo tengo una respuesta. ¿Se entiende? Porque está cambiando la masa, pues. Esa es la idea. Entonces, planteo mi ecuación de la siguiente forma. La frecuencia inicial es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Esa es la frecuencia inicial. Me piden calcular la frecuencia final en función de la frecuencia inicial. Frecuencia final. ¿Igual a quién? A 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la misma constante. ¿Por qué? Porque es el mismo resorte. Entre la nueva masa. ¿Y cuánto vale la nueva masa? El problema nos informa. Es m medios. M medios. Convénzanse de lo siguiente. Que esto se puede escribir así. Como raíz de 2 por 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de k sobre m. Ya está. No te preocupes, gracias. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué lo escribe de esa manera? Dirás tú. Porque observa qué cosa es esto que está entre corchetes. Justo es la frecuencia inicial. Problema resuelto, chicos. ¿Qué concluyo? Que la frecuencia final es raíz de 2 veces la frecuencia inicial. Listo. Ya tenemos resuelto este ejercicio. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos, lo leo, lo leo. A ver, coméntame para saber que estás ahí. Vamos. Ah, por fin apareciste, por fin apareciste. Muy bien. Ah, estuvo fácil. Sí, estuvo fácil. Pero vamos a complicar un poquito más las cosas con el ejercicio número 14. ¿Ya? 14. El ejercicio 14 ha venido en examen de admisión de UNI y 2 veces. Y estas 2 veces son los problemas 14 y 15. Yo voy a hacer uno de ellos, el otro quedará como tarea para ti. ¿De acuerdo? Mucha atención con ese ejercicio 14, porque como te puedes dar cuenta por el dibujo, es un sistema masa-resorte vertical. Y ahí te vas a dar cuenta para qué sirve toda la explicación que te he hecho por acá. Veamos. 14. Un resorte de constante elástica K igual a 300 newton por metro, pende de un soporte sin tener colgada carga alguna. Figura A, dice. Se le une un objeto de 1,5 kilogramos. Figura B. Y se suelta el objeto partiendo del reposo. Muy bien, dice. La distancia en centímetros que descenderá el objeto antes de detenerse y empezar a subir, y la frecuencia en hertz con que oscilará respectivamente son, me piden dos cosas, ¿de acuerdo? G vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, como siempre, algunos dibujos. A ver, ¿cómo sería esto? Empecemos dibujando el resorte con su longitud natural.
Ya está. Segundo dibujo. Voy a colocar al bloque en su posición de equilibrio. Por acá. En la posición de equilibrio. Ya está. Marca la posición de equilibrio. Identifica la posición de equilibrio. PE. ¿Ya está? Posición de equilibrio. Y ahora dice el problema, ¿no? Leemos. La distancia que descenderá el objeto antes de detenerse. ¿Cuál es la idea? Tú colocas al bloque por aquí. Tan pronto como tú haces eso, el bloque cae y en algún momento pasa por la posición de equilibrio. ¿Se queda ahí? No. ¿Por qué no? Porque al caer y al pasar por la posición de equilibrio, ya tiene cierta velocidad. Velocidad que obliga al bloque a caer más abajo. ¿Hasta aquí? Hasta que el bloque se detiene, lo cual me obliga a hacer un tercer dibujo. Muy bien. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular qué distancia ha descendido. O sea que me piden calcular esta distancia que está aquí, a la cual llamaré X. Voy a llamarle Y, es irrelevante. Profe, ¿cómo voy a calcular la distancia desde el instante que fue soltado hasta que su velocidad vale 0? Es bien simple. Hay dos formas de hacerlo. ¿Ya? Te voy a comentar las dos, pero voy a utilizar solamente una de ellas. Primero, chicos, observen el dibujo que está en la teoría. ¿Se dan cuenta que este pedacito sería el delta 0 que está aquí? Mira, mira, mira. ¿Es esto o no? Delta 0. ¿Te ubicas? Ya. Escucha lo que voy a decir. Si esto es delta 0, yo afirmo que este pedacito de aquí también vale delta 0. Piensa lo que acabo de decir. Si él es delta 0, él también tiene que ser delta 0. Por lo tanto, ¿qué me estarían pidiendo calcular? 2 veces delta 0. Profe, pero ¿y cómo calculo delta 0? ¿Acaso eso no está aquí? K por delta 0 igual a mg. ¿Acaso de aquí no sale delta 0? Y por lo tanto, duplicándolo, ¿sale el valor de X o no? Primer método. Pero admitamos lo siguiente. Tú dices, profe, ¿sabe qué? No le creo. Ya. Ojo, debería ser evidente, ¿sabes por qué? Por la simetría del dibujo. Si desde que partió del reposo hasta la posición de equilibrio, el cuerpo recorrió delta 0, desde la posición de equilibrio hasta que vuelve a alcanzar el reposo, también tiene que recorrer delta 0 por la simetría del dibujo. Más aún, ¿te das cuenta que estos son los extremos? Extremo, extremo,
Entonces el cuerpo oscila más A menos A, más A menos A, más A menos A. Necesariamente, él y él tienen que ser iguales. Ya, pero vamos por parte ya. Suponte que aún ni así me crees. Bien, como Gonzalo, ¿no? Que para darme la contra dice no le creo. Ya, no hay problema. No hay problema. Ya, voy a hacerlo con otro método. Y ese otro método, ¿sí? Así es, terco, terco, pues déjalo, déjalo. Este otro método, ya no utiliza ese argumento ya. Ya, supongamos que no me crees que son igualitos. ¿Bacán? Lo voy a hacer por otro método. Voy a calcular de frente cuánto vale X. De frente. ¿Se puede, profe? Claro que sí. Mira. Mira. Mira este dibujo. Mira, de acá hasta acá. ¿Eso no te hace recordar algún tema anterior? ¿Cómo podría calcular esta deformación? ¿Cómo podría calcular esta altura? No, no con más, no con más. Piensa en otro tema. ¿Cómo podría calcular esta altura? Ah, ya te diste cuenta, ¿sí o no? Energía es la voz. Profe, ¿por qué energía? Fácil, pues. Cuando el cuerpo cae, dime qué fuerzas actúan sobre él. Te leo. Cuando el bloque está cayendo, ¿qué fuerzas están actuando sobre dicho bloque? Vamos, vamos, te leo, te leo. Fuerzas. Una, el peso. Dos, fuerza elástica. Pero, ¿y qué de bueno tiene el peso? ¿Qué de bueno tiene la fuerza elástica? Eso te lo comenté. Muy bien, Jesser, son conservativas y por lo tanto está garantizado la conservación de la energía mecánica. Energía mecánica al inicio igual a energía mecánica al final. Por lo tanto, para igualar las energías, debo trazar mi nivel de referencia. Y eso lo voy a hacer por aquí. Tú eres mi nivel de referencia. Así es. Apareció un tema anterior. Esa es la clave. ¿Por qué crees que es pregunta de examen de admisión? Pues algo interesante debe tener, ¿no? Conservación de la energía mecánica. Chicos, ¿qué energía posee el cuerpo al inicio? Vamos, vamos. Este es nuestro piso. Este es nuestro nivel de referencia. ¿Qué energía posee el cuerpo al inicio? No hay potencial elástica. Al inicio dije, solo gravitatoria. M, G por X. Energía mecánica al inicio, solo potencial gravitatoria. Vamos al final, vamos al final. ¿Qué energía posee el cuerpo al final? Al final. Ahora sí, elástica, ¿sí o no? Solo elástica. Un medio de K por X al cuadrado. X con X se va y mira. Mira. Mira ese resultado. Y mira acá. Chicos, ¿cuánto vale delta cero? Delta cero no es mg entre k. Delta cero es mg sobre k. ¿Y haga cuánto me está saliendo? ¿No me está saliendo el doble?
¿Eso acaso no comprueba lo que dije anteriormente? Ahora sí, ¿estás convencido o no? Habla, manifiéstate, manifiéstate. Ahora sí me vas a creer, ¿sí o no? Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué, Gonzalo? ¿Qué fue? Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Tú crees nomás. Está comprobadísimo por dos métodos, imagina. Por dos métodos. Muy bien, reemplacemos. X igual 2 veces la masa que vale 1,5 por G 9,81 sobre K que vale 300. Y esto me sale 9,81 por 10 a la menos 2 metros. O lo que es lo mismo, 9,81 centímetros. Ya está. Ya ese para que la próxima no desconfíes en mí. ¿Ya? Tú de arranque no me crees. Porque yo te lo estoy, en este caso, confirmando, ¿verdad? Así que ya sabes, ya sabes. Muy bien. Entonces yo tengo X. ¿Cuánto descendió? Muy bien. Pero hay algo más, hay algo más. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué más piden, chicos? ¿Qué más están pidiendo en ese problema? Aparte de la deformación. Vamos, vamos, te leo, te leo. ¿Qué más piden? La frecuencia. Pero la frecuencia no es formulita. Esa es la parte fácil, ¿sí o no? Ah, ya. Frecuencia. 1/2pi por la raíz cuadrada de K sobre M. 1/2pi de K, 300. 300. Sobre M, 1,5, ¿no? Por lo tanto, si operamos esta cosa, me va a salir aproximadamente 2,25 Hz. Ya está. Problema resuelto, chicos. Problema resuelto. Buen problema de examen de admisión, ¿verdad? Buen problema de examen de admisión. Bonito, bonito. Sobre todo porque combina dos cosas. Formulón de frecuencia y esto que más chévere, la conservación de la energía mecánica. Compliquemos un poco más las cosas. Muy bien. Este problema es bravo. Este problema es bravo. ¿Cuál demostración te refieres? Ah, de que sale el doble, claro. Pero ojo,
Antes que intentes memorizarlo, chicos, uno de sus compañeros me dice, profe, o sea que para otro problema, de arranque el X, lo puedo calcular como 2mg sobre K. Sí, pero ten cuidado. ¿Qué cosa es X? La distancia entre los extremos. Parte de reposo, llega al reposo. Porque si aquí, en vez de soltarlo, lo lanzan, esa es otra historia. Ese es otro problema. Así que yo que tú, mejor ni me lo memorizo. Por gusto. No hagas eso. Si aparece el problema, tú ya sabes cómo resolverlo. Y evitas estar memorizando tantas fórmulas. Solo recuerdas el criterio, no la ecuación. Solo el criterio. Esa es mi recomendación. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Continuemos. Te decía que este problema es bravo. 16. Es en ese tipo de ejercicio, chicos, donde uno debe tener mucho, pero mucho cuidado. Porque hay innumerables técnicas para resolverlos. ¿Ya? Pero yo te voy a indicar una que es coherente, que se parece con la técnica, con el método que ya te enseñé en la clase anterior. Ahora me explico mejor. Veamos, 16. Un bloque de 0,2 kilogramos unió un resorte, K igual a 20 newton por metro, cuelga de un soporte. Se estira a partir de su posición de equilibrio en 0,2 metros y se suelta. Hay en su posición en metros, en t igual a 7 pi cuarentavos de segundo. Profe, no entendí. ¿Qué es lo que me piden calcular? Fácil. Te piden calcular la posición en un instante de tiempo. ¿Cómo resuelvo eso? Sencillo, mira acá. Como me piden la posición para un instante de tiempo determinado, yo pienso en esto. Claro, si yo construyo esta ecuación de la posición en función del tiempo, por ejemplo, mira, por ejemplo, encuentro que X es 5 seno de 2t más pi cuartos. Entonces, si yo logro construir esto, me bastaría evaluar para el tiempo pedido. Para t igual a 7 pi cuarentavos. ¿Y te das cuenta que el problema ya estaría resuelto? Ah, o sea que mi objetivo es encontrar esta ecuación. Pero para calcular o encontrar esta ecuación, yo necesito tres cosas. Amplitud, frecuencia cíclica y fase inicial. Y eso hace que el problema se ponga bravo. Eso entonces es lo que tenemos que hacer. Muy bien, empecemos con lo más básico. Noten que puedo calcular con facilidad la frecuencia cíclica. Formulón. La frecuencia cíclica. ¿A qué es igual? Lo plagio de allí. Raíz de K sobre M. K, dato del problema. K vale 20. Sobre la masa, 0,2. Un quinto, 110. Ahí estamos. Tenemos que esa frecuencia cíclica vale 10 radianes por segundo.
Ya tengo esto, check. Me faltan dos cosas. Me falta la amplitud, me falta la fase inicial. ¿Cómo hallamos esto? Aquí viene una frase que es importante, ¿ya? Viene una frase que es importante. Si es posible, subráyala. Dice así. Se estira a partir de su posición de equilibrio en 0,2 metros y se suelta. Mejor un dibujo. Tendrías lo siguiente. Tendrías lo siguiente. Primero, resorte sin deformar. Segundo dibujo. Resorte en su posición de equilibrio. Tercer dibujo. Volvamos a leer. Se estira a partir de su posición de equilibrio. De aquí. Se estira a partir de la posición de equilibrio. ¿Cuánto dice? Dice, se estira en 0,2 metros y se suelta. 0,2. A ver cómo es eso. Tendríamos lo siguiente. Se estira y se suelta. ¿Cuánto se estiró? 0,2 metros. Chicos, reconozcan este dato escondido. Si dice que de la posición de equilibrio estiro al resorte 0,2 metros y luego lo suelto, entonces tienes que darte cuenta de lo siguiente. Que ese 0,2 metros, ¿qué cosa vendría a ser para ese movimiento? Piensa, piensa, piensa. ¿Qué vendría a ser para ese movimiento? Pónmelo en público para que la gente vea. Sin miedo. Ahora sí, Antonio, ahora sí. La amplitud. La amplitud. Piensa por qué. Piensa por qué. ¿Ya? Profe, ¿por qué no es delta cero? No es delta cero porque delta cero es desde el resorte sin deformar hasta la posición de equilibrio. Él es delta cero. Él. Delta cero aquí sería este pedacito. Y el problema no dice eso. Dice, de la posición de equilibrio, estiro el resorte 0,2 metros y lo suelto. Esa tiene que ser la amplitud. Correcto, Antonio, correcto. Así es. Correcto. Te explico mejor lo que Antonio acaba de decir. Si esta es la posición de equilibrio y esta es la posición donde la velocidad es cero. Ah, muy buena pregunta, Ricardo. Ahorita. Pónmelo en público, Ricardo. Pónmelo en público, por favor, para responder a todos. Es una muy buena pregunta.
Pónmelo en público. Muy bien, listo, Ricardo, gracias. Excelente pregunta, muchachos. Compartamos la respuesta. Atención. Como habrás podido leer, ya, como habrás podido leer, su compañero me pregunta, profe, pero este delta cero no es igualito a la amplitud. Respuesta rápida, no. No. Profe, pero ¿por qué no? Si usted dijo aquí delta cero y acá delta cero, es que hay un pequeño problema. Este delta cero, ¿sí? Coincide con la amplitud siempre y cuando él tenga velocidad cero. Claro, porque si él tiene velocidad cero y él tiene velocidad cero, esos serían los extremos. Y por lo tanto, esta sería la amplitud y esta sería la amplitud. Pero tú te preguntarás, profe, ¿y en qué caso no es la amplitud? Bien simple. Agarro al bloque, escucha, agarro al bloque aquí, pero en vez de soltarlo, lo lanzo. Le meto un cocacho al bloque y el bloque sale con cierta velocidad. Este delta cero ya no es la amplitud es más grande. Piensa en lo que acabo de decir. Otra vez. Mira acá, mira acá, mira acá. ¿Por qué yo afirmo, escucha, otro ejemplo, ¿por qué yo afirmo de que si yo estiro al resorte y lo suelto, eso que es tirado, si eso que es tirado es la amplitud? Es simple. ¿Qué cosa era la amplitud por definición? Era el máximo alejamiento, la máxima separación respecto a la posición de equilibrio. Por lo tanto, ¿esta es la máxima separación o no? Con respecto a la posición de equilibrio. Ah, esta es la amplitud. ¿Cuándo ahora, ¿sí? ¿Cuándo esto no es la amplitud? Cuando a mí se me da la locura de estirarlo 0,2, lo golpeo y el bloque sale con cierta velocidad. Entonces, el 0,2 ya no sería la amplitud sería mayor. Por supuesto, si yo a este bloque lo estiro con el resorte, lo estiro y lo suelto, este es un extremo. Y si es un extremo, este ya es la amplitud. No sé, chicos, si me dejo entender hasta ahí. O sea, necesito que reconozcas a la amplitud. Si la velocidad es cero, esto automáticamente ya es la amplitud. Pero si tú lo lanzas hacia arriba o lo lanzas hacia abajo, entonces esto no es la amplitud, es menor que la amplitud. Vamos, muchachos, vamos a ver. Necesito saber si me han entendido. Así es, así es. Ponme tu pregunta en público, Gonzalo. Ponme tu pregunta en público. Te lo tienen que decir, tú no lo puedes asumir. Estiramos al resorte de la posición de equilibrio y lo sueltas. Ah, esa distancia medida desde la posición de equilibrio, esa es la amplitud. Pero si en vez de soltarlo, lo lanzas, esta no es la amplitud será mayor. ¿Sí? Te lo tienen que decir obligatoriamente. El delta cero, ¿qué cosa es?
El delta cero es la deformación inicial del resorte, hasta que el bloque pasa por la posición de equilibrio. No tiene por qué coincidir con la amplitud. ¿Podría coincidir? Claro que sí, sería una suerte, pero no tiene por qué serlo. ¿Ves cuántas preguntas aparecen en esto tan sencillo que es un sistema masa-resorte vertical? Por este tipo de preguntas es el terror de los postulantes, porque uno quiere tener un criterio para todo. Cosas como allá, en la posición de equilibrio, no hay deformación. Y acá dice, sí, acá sí hay. Acá sí hay. Cosas como, si yo estiro el resorte, ¿eso qué es tirado? ¿Es la amplitud? No, no es la amplitud. No es la amplitud a menos que tú lo hayas soltado. Si tú lo lanzas, todo cambia. O sea, lo peor que tú puedes hacer aquí, ¿sí? Lo peor que tú puedes hacer es tratar de buscar reglas particulares cuando hay un montón de posibilidades. Esa es la parte difícil del asunto. Pero ahí no queda la cosa, muchachos. Ya tengo dos, frecuencia cíclica y amplitud. ¿Qué me falta calcular? ¿Te acuerdas lo que puse aquí? ¿Qué me faltaría calcular? Muy bien, el ángulo de fase inicial. Correcto, correcto. El ángulo de fase inicial. Pero te hago recordar, lo debes tener en tu cuaderno, porque estás haciendo cuaderno, ¿verdad? Debe estar en tu cuaderno. ¿De qué depende la fase inicial? Cuidado, Ricardo, no me pongas esa cara de sorpresa. Tienes que estar haciendo cuaderno. Pregunta, ¿de qué depende la fase inicial? Dos cosas. Muy bien. Posición inicial y velocidad inicial. Pero mire ese detalle. Acá la velocidad inicial es cero. Y es conocida. Por lo tanto, concluyo que la fase inicial, en este caso en particular, solo dependerá de la posición inicial. Si revisas tu cuaderno, y con eso ya termino, si revisas tu cuaderno, notarás eso. ¿Recuerdas eso? Entonces, ¿cuánto vale la posición inicial? Profe, la posición inicial es 0,2 metros por debajo del origen. Por lo tanto, la posición inicial, ponele Y, la posición inicial vale menos 0,2. ¿Se entiende el negativo? Por debajo de la posición de equilibrio. Menos 0,2 es igual a 0,2 seno de phi. Ya está. Seno de phi. Ah, muy bien, muy bien. Seno de phi menos 1. ¿Cuánto vale phi? Trigonometría, muchachos. Hay una sola solución, no te pases. Hay una sola solución. 270. Profe, podría ser menos 90. Bueno, eso es cierto. Si nos ponemos en ese plan, hay infinitas soluciones. Pero entre 0 y 2 pi, solamente hay una. 3 pi medios. ¿Está bien o no? 3 pi medios. Se acabó el problema, chicos.
Voy a calcular la posición. Posición, ¿a qué es igual? Amplitud, 0,2. Seno de la frecuencia cíclica, 10, por el tiempo t, más 3 pi medios. Esto expresado en metros. Eso nomás ya es un problemón. Un problemón. Fíjate cuántas cosas hemos tenido que discutir. La frecuencia cíclica salió al toque, porque conocía la constante y la masa. La amplitud, mira cuántas cosas hemos tenido que comentar, para que entiendas por qué ese 0,2 es la amplitud. Y encima, tengo que aplicar un poco de trigonometría. Bueno, eso no es tan difícil, para calcular la posición. ¿Qué nos piden? Ah, ya, muy bien. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Chicos, me dicen, profe, para escribirlo en mi cuaderno, ¿qué cosa era la amplitud? Te lo comento, te lo comento. Y si tienes por ahí, lo escribes. Amplitud es la máxima distancia, ¿sí? La máxima distancia de alejamiento respecto de la posición de equilibrio. Máxima distancia de alejamiento respecto a la posición de equilibrio. Eso es. ¿Ya lo tienes? Confírmame, confírmame. Correcto. Chicos, completamos. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular la posición para tiempo igual a 7 pi 40avos. Chicos, antes de proseguir, ¿han hecho en trigonometría reducción al primer cuadrante? Vamos, confírmame. Reducción al primer cuadrante. Perfecto. Entonces vas a entender fácilmente lo que voy a hacer. 0,2. Seno 10t, 7 pi cuartos. Cero coma dos. Seno. A ver. 13 pi cuartos. ¿Sí? 13 pi cuartos. Que es 2 pi. ¿Ya? Más ¿cuánto? 13 pi cuartos, ¿no? Más pi cuartos. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Profe, ¿por qué le pone 2 pi? Para volármelo, pues. Para volármelo. 5 pi cuartos. Está en el tercer cuadrante. Seno negativo. Menos seno de 45. Menos raíz de 2 sobre 2. Por 0,2. Menos 0,1 por raíz de 2. ¿Cómo están? Ah, menos raíz de 2 sobre 10. Expresado en metros. Y listo, chicos. Hemos completado la solución de este ejercicio. Ya está. ¿Tuvo bravo el problema, sí o no? Chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? Vamos, quiero leerte, por favor. Engáñame. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Que solo 3 personas han entendido? ¿Oye, el resto? Ah, yeah. Deja de comer, pe. Escribe, deja de comer.
Ah, está mucho mejor, mucho mejor. Ok, chicos. Una fotito, una fotito. Una fotito para continuar. Ya está. ¿Ya? Muy bien, chicos. Antes de borrar, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos, para poder borrar la pizarra. Dime, te escucho, te leo. Te leo, te leo. Dime. Ah, lo dije. ¿Te refieres a esto, verdad? Confírmame, confírmame. Ya está. Es lo mismo que en horizontal. Izquierda negativo, derecha positivo. Izquierda negativo, posiciones negativas. Derecha positivo. En vertical es lo mismo. Si esta es la posición de equilibrio, abajo es negativo, posiciones negativas, y arriba son posiciones positivas. Ya está. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de borrar todo esto? ¿Ninguna, muchachos? Vamos, vamos, para continuar, vamos. ¿Por qué al final de la fórmula hay una M? Ah, es que son las unidades. Así es, ya te diste cuenta. Muy bien, muy bien. Ya te diste cuenta solito, perfecto. Claro, es que el 0,2 está en metros. Y como seno de no tiene unidades, entonces la unidad de Y debe ser la unidad de la amplitud. O sea, el metro, pues. Ah, sí, sí, es cierto, se confunde con M de masa, pero no. Es de la unidad, metros. Sí, es cierto, es cierto. Muy bien, ¿ninguna pregunta más, chicos, para borrar? Vamos, vamos. ¿Borramos entonces? Muy bien. Ahora pasemos a la otra aplicación. Primera aplicación, sistema masa-resorte. Segunda aplicación, péndulo simple. Que de simple no tiene nada, pero así se le llama. Muy bien. Continuamos entonces, chicos, continuamos entonces. B. B. Veamos el péndulo simple. ¿Qué es un péndulo simple? Un péndulo simple es básicamente aquel arreglo, cuerda inextensible y de masa despreciable atado a una masita, que se le suele llamar masa pendular. Como esto, mira, como esto. Algo así, algo así.
Acá hay una masita, M. Longitud de cuerda L. Y este conjunto está en un lugar donde la aceleración de la gravedad es G. Entonces, yo desvío la cuerda un cierto ángulo de la vertical, digamos que lo desvío un ángulo θ cero, a la cual llamaremos dentro de un momento amplitud angular. Antes era amplitud, ahora es amplitud angular. Y lo soltamos. Entonces, este cuerpo va a empezar a oscilar. Va a empezar a oscilar entre θ cero y menos θ cero. Profe, no entiendo por qué el menos. Es igualito que un sistema masa-resorte. Más A menos A, más A menos A, más A menos A. Aquí también, más θ menos θ, bueno, θ cero, ¿no? Más θ cero menos θ cero, más θ cero menos θ cero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es preguntarnos, tal como está este dibujo, ¿esto constituye un movimiento armónico simple? Chicos, clase pasada, yo te di 3 requisitos. Bueno, fueron 4 en realidad, pero con 3 me basta. 3 requisitos, 3 características que tenía el movimiento armónico simple. Búscalo en tu cuaderno. Pregunta, ¿ese movimiento pendular es un movimiento armónico simple? ¿Esta bolita estará describiendo un más? ¿Sí o no? ¿Alguien más? ¿Sí o no? La respuesta es bien concreta. ¿Nadie más? Ya. Respuesta, no. No es un movimiento armónico simple. Obvio, pues muchachos, miren la forma de la trayectoria. Pero mira, pues en vez de decir qué, ¿por qué no miras la forma de la trayectoria? Esto es un movimiento circular. O ya, te lo voy a decir en otros términos. Una de las características del movimiento armónico simple es que todo movimiento armónico simple es unidimensional. La trayectoria debe estar contenida en una recta. Dime, ¿esto es recta? ¿Esto es recta? O de repente es el pulso, no sé. Me tiembla la mano, no sé. Obvio, ¿no? No es una recta. Entonces, tal como está, no es un movimiento armónico simple. No es. Profe, pero podemos lograr que este movimiento se aproxime a un movimiento armónico simple. Ese es otro tema. Y la respuesta es sí. ¿Cómo? Mira acá. Mira. Observa que para esta situación, para este ángulo, el arco y la cuerda son diferentes. ¿Cuál es la intención? La intención es aproximar este movimiento a un movimiento rectilíneo. Pero para eso, ¿qué debería hacer? ¿Alguna idea?
¿Qué hago? ¿Ángulo chiquito, sí o no? Ah, mira, 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 mira. Fíjate cómo la curva, el arco y la cuerda ya se van pareciendo, ¿sí o no? Quiere decir entonces que para ángulos pequeños yo puedo aproximar ese movimiento armónico o ese movimiento pendular en un movimiento armónico simple. Para ángulos pequeños. Profe, ¿qué tan pequeño necesito que sea el ángulo? Ahora te lo comento. Pero primero, veamos lo siguiente. Analicemos el movimiento de este cuerpo. Para ello, voy a colocar al cuerpo en cualquier posición. Diferente de la posición de equilibrio, por supuesto. Digamos que este ángulo vale teta. Chicos, ¿han notado que estoy haciendo el mismo análisis en sistema masa-resorte horizontal, sistema masa-resorte vertical? Es decir, colocar a la partícula, colocar al bloque, en este caso, colocar la bolita en una posición diferente de la posición de equilibrio. Trazo la posición. X. Trazo la posición. X. Trazo las fuerzas que actúan sobre la bolita. Peso. Mg. Y tensión. Ah, ¿qué dije? Dije, esa bolita está describiendo un movimiento circular. Todavía no es armónico. Todavía no estoy haciendo ninguna aproximación. Estoy analizando el movimiento de la bolita. Y observo que el movimiento de la bolita es un movimiento circular. ¿Qué recomendación te hice en el movimiento circular cuando aplicamos la segunda ley de Newton? La recomendación fue esta. Descompón a las fuerzas en dos direcciones. En una dirección tangencial y en otra dirección radial. O normal también. Sí, ambos nombres son válidos. Esa fue la recomendación. Descomponer a las fuerzas en dos direcciones. Radial y tangencial. Con eso que te acabo de recordar, pregunta, ¿a quién me conviene descomponer? Vamos, te leo, te leo. Te dije la clase pasada. Hasta aquí hemos desarrollado todas las herramientas. Lo que viene a continuación es aplicación, te dije. Aplicación, aplicación. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Vamos, ¿a quién descompongo? Te leo, te leo. Está fácil de plantear eso. Claro, hay que descomponer al peso. Profe, pero ¿por qué no descompone a la tensión? No entiendo. Es que nota, la tensión ya está en la dirección radial. ¿Acaso no dijimos que era conveniente descomponer a las fuerzas en dos direcciones, radial y tangencial? Entonces, ¿para qué vas a descomponer a la tensión que ya está en la dirección radial? ¿Me entendiste? Excelente. Entonces descompongamos al peso. Recuerden todo lo que hemos dicho antes, muchachos. Esto simplemente son aplicaciones. Aquí y aquí. Para descomponer, necesito este ángulo teta. Muy bien. Descompongamos. Componente que está al costado de MG. ¿Qué componente es esa? Estoy soplando.
MG. Componente que está al costado. Así es, coseno, pues. MG coseno. Y esta componente de aquí es MG seno de teta. ¿Está bien? Y entonces yo digo, ¿qué fuerza es la que obligaría al cuerpo a oscilar? ¿Quién haría el papel de fuerza recuperadora, de fuerza restitutora? ¿MG seno o MG coseno? ¿Qué componente del peso obliga al cuerpo a ir y venir por la posición de equilibrio? MG seno, ¿sí? Ah, ya. Entonces decimos así. En la dirección tangencial, en la dirección tangencial, planteo que la fuerza resultante es igual a mg seno de teta. Malísima suerte. ¿Por qué no? ¿O por qué? Porque esa fuerza no se parece en nada a la forma que yo necesito. No puedo comparar. Acá dice ángulo teta, ángulo. Y ahí dice X, posición. Por lo tanto, no puedo efectuar la comparación para saber quién es beta. ¿Te das cuenta? Es ahí que las cosas se ponen bravas. Pero pongamos algo elemental por aquí. Chicos, trigonometría. Supongamos que este arco, mira, este arco le llamo S. S. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula la longitud de arco? Primer tema de trigonometría. Bueno, segundo creo que es. Longitud de arco, ¿qué es igual? Muy bien, LOR es suficiente. Pero cuidado, aquí el arco no le estoy llamando L, porque L es la longitud de la cuerda. Aquí le estoy llamando S. Por lo tanto, la longitud de arco S es teta por R, pero R es L. Así que aquí, correcto. Así que aquí la cosa va como sol. Pero recuerda, esa ecuación solo funciona cuando el ángulo teta está expresado ¿en qué unidades? Dime las unidades de teta. Muy bien, Gerardo. Radián. Radián. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos por acá? Dijimos, cuando el ángulo es chiquito, esta cuerda y este arco se parecen bastante. Entonces, era allí donde podía aproximar ese movimiento a un movimiento armónico simple. Y entonces quedó la pregunta pendiente, profe, ¿qué tan chiquito tiene que ser el ángulo? Respondamos esa pregunta. Decimos lo siguiente. Decimos, si la amplitud, así le voy a llamar, ¿ya? Si la amplitud angular
teta sub 0. Profe, ¿qué cosa es la amplitud angular? Es qué ángulo tú has desviado la cuerda de la vertical. Esa abertura inicial es la amplitud angular. Si la amplitud angular teta es menor que 12 grados y 12 grados en radianes es pi quinceavos. Podemos aproximar este movimiento aún más a un movimiento armónico simple. Fíjate cómo. Con esta aproximación yo puedo hacer dos cosas. Ya, atención. La primera requiere cierta imaginación. Primero, S es igualito a teta por L. Pero cuando el ángulo es chiquito, ¿sabes qué ocurre? Que S se aproxima a X. Observa la figura. Convéncete de ello. Vamos. S, lo de verde, el arco X, una especie de cuerda. Cuando el ángulo chiquito son iguales o no. Aquí te hago un zoom. Aquí te hago un zoom. Mira. Esto es S. Y esto es X. Cuando el ángulo es chiquito, convéncete que el arco y la cuerda se parecen. Y dos, esto lo vas a ver más adelante, ¿sí? En jerga matemática se llama límites trigonométricos. Que cuando el ángulo es chiquito, el seno del ángulo es prácticamente el ángulo. Y eso solamente funciona cuando el ángulo θ está en radianes. Ya casi terminó. Si esto es cierto, volvamos a la ecuación de la fuerza resultante. Reemplazando. A ver, esto. Fuerza resultante es igual a mg seno de teta. Pero esto es aproximadamente. Así lo pongo, mira. Aproximadamente mg por teta. Claro, porque seno de teta se aproxima a teta. Acá dice eso. Para esta condición de ángulos chiquitos. Pero también observa que mg teta es mg por, y teta valdría x entre L. ¿Nada? Mira. Conclusión. La fuerza resultante aquí es igual. Ya tengo la solución completa.
¿Aún no la ves? ¿No te das cuenta todavía a dónde estoy apuntando con esto? Ahora sí. Ahora sí, ¿qué cosa? ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale el famoso beta que en el sistema masa resorte era igual acá? Aquí, ¿cuánto valdría el beta? Así es. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Alexis. Así es. Entonces, si ya tengo beta, se acabó el asunto. Por lo tanto, ¿cuánto era omega? Ah, clase pasada. Omega era beta sobre M. Pero ya te diste cuenta cuánto vale beta. Mg sobre L. Y eso sobre M. Y se acabó. La frecuencia cíclica, ¿a qué resulta ser igual? M con M se va. Raíz de G sobre L. Y ese, chicos, ese era el resultado. Frecuencia cíclica, frecuencia cíclica, frecuencia angular también le puedes llamar. Lo que no puedes hacer es llamarle velocidad angular, recuerda. También, Antonio, también es lo mismo, es lo mismo. Solo que es más fácil que lo veas así, para la condición de ángulo teta chiquito, ¿de acuerdo? Y de aquí, dos cosas más. Periodo. ¿Cómo era periodo? 2pi sobre frecuencia cíclica. Así que invierto esto y lo multiplico por 2pi. ¿Qué más? De aquí también obtengo la frecuencia. ¿Cómo era? Ah, la frecuencia era la inversa del periodo, ¿verdad? Dale la vuelta a esto. Listo, chicos. Recomendación. La misma que te hice en sistema masa resorte. La misma. ¿Cuál, profe? Solo memoriza esto, nada más. Esto y esto son consecuencias inmediatas. Esa es la ecuación que me permite calcular la frecuencia cíclica en un péndulo simple. Y te lo acabo de demostrar. Hagamos un par de aplicaciones para que te vayas acostumbrando a esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, y una teórica, por supuesto. Chicos, problema 17. Problema 17. ¿Ya? Ubícalo, por favor, ubícalo. ¿Ya lo tienes? Empezamos. 17. Respecto del más del péndulo simple, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera, tú mismo la puedes contestar. Atención. Primera proposición. Su periodo depende de la masa que oscila. Vamos, quiero ver tu respuesta. El periodo del péndulo simple depende de la masa que oscila. Ponme la letra, FV. Muy bien.
1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Dónde está el resto? Vamos, chicos, vamos, escriban, por favor, y vamos a acabar ya. Un último esfuerzo. ¿Falso, sí o no? Claro, pues. ¿Dónde está, profe? Está acá, pues. El periodo depende de la longitud de la cuerda y de la aceleración de la gravedad. No depende de la masa. Primera proposición, falsa. 2. Si la aceleración de la gravedad disminuye en 19%, su frecuencia angular disminuye en 10%. A ver, frecuencia angular dice. Entonces, fíjense acá, frecuencia cíclica, raíz de G sobre L. Noten un detalle. Esta ecuación dice claramente que si tú disminuyes la aceleración de la gravedad, entonces la frecuencia cíclica también aumenta. Así que por ese lado, la respuesta sí sería correcta. Disminuye G, disminuye omega, pero disminuirá en la cantidad que el problema plantea. A ver qué dice. La aceleración de la gravedad disminuye en 19%. Chicos, ahí hay una palabra clave. En. Disminuye en. No dice disminuye hasta. Disminuye en. Quiere decir que si esta es la aceleración de la gravedad, pero en este caso es la frecuencia angular al inicio, la frecuencia angular al final es raíz cuadrada. Si la aceleración de la gravedad ha disminuido en 19%, solo me quedo con 81%. 81% de G sobre L. Y esto sale justamente 0,09. ¿Está bien? O a ver, no. 0,9. Me pasó un 0. 0,9 raíz de G sobre L. ¿Pero qué cosa es esto que está aquí? Frecuencia angular inicial. Concluyo que la frecuencia angular final es 0,9 veces la frecuencia angular inicial. Por lo tanto, la segunda proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque dice que cuando la aceleración de la gravedad disminuye en 19%, la frecuencia angular disminuye en 10%. Claro, pues ahora es el 90%. Segunda proposición correcta. 3. Al duplicar su longitud, su periodo se duplica. Periodo, acá. Al duplicar su longitud, ¿el periodo se duplica? No, porque acá está una raíz cuadrada. Si tú duplicas la longitud, el periodo, ¿sí? No se duplica, se multiplica por raíz de 2. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Clave la D, FVF. Seguimos. Vamos a ver ahora una pregunta que ha venido en examen de admisión. Y como te vas a dar cuenta, la dificultad es algebraica. (19). Ya, atención por favor, chicos. 19. Y con eso terminamos, ¿ya? Último esfuerzo, vamos. Calcular la longitud en metros de un péndulo simple. Si se sabe que al aumentar esta en 1,6 metros, su periodo aumenta en
0,4 segundos. Aumenta la longitud, aumenta el periodo. Voy pensando en aplicar esta formulita, ¿no? Pero en el problema me dice que considere que G vale pi cuadrado. Así que esto se va a simplificar un poquito. Mira cómo. Periodo es 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Pero G vale pi cuadrado. Por lo tanto, la formulita simplificada del periodo será 2 raíz de L. ¿De acuerdo? Voy a aplicar esa versión simplificada 2 veces. Observa por qué. Dato. El periodo al inicio era T sub 0. ¿Y eso a qué es igual? A 2 raíz de L0. Esa es la situación inicial. Al final, el periodo aumenta en 0,4. El periodo aumenta en 0,4. Quiere decir que sería periodo inicial más 0,4 segundos. ¿Igual a quién? A 2 veces. Pero para que el periodo aumente en 0,4, ¿qué le debió pasar a la longitud? Dice, aumentó en 1,6. Longitud más 1,6. Listo. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. El problema ya está resuelto. ¿Cómo lo planteamos? Así. A él lo reemplazo como 2 raíz de L0. Acá está. Y le saco mitad. Raíz de L0 más 0,2, mitad todo, ojo, igual a raíz de L0 más 1,6. Chicos, ¿ya salió, sí o no? Porque tengo una ecuación con una incógnita. ¿Qué me recomiendas hacer aquí? ¿Cómo calculo L0? Vamos, vamos, te leo, ya para terminar. Muy bien, Ricardo, elevar al cuadrado. Si elevo al cuadrado, y esa operación la voy a dejar para que tú la hagas, elevas al cuadrado, este L0 se va a cancelar con un L0 y te va a ser bien fácil obtener el resultado. Operando, te digo cuánto sale. Ya la operé, ¿sí? Ya lo operé. Y la longitud inicial me sale 15,21. Tú lo compruebas. Eleva al cuadrado y calcula cuánto vale L0. Te debe salir aproximadamente 15,21. Listo, chicos. Hasta aquí quiero avanzar el día de hoy. La próxima clase vamos a completar lo que nos falta. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta. Vamos, te leo. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, muy bien. ¿Dónde está el resto? Ok, muchachos. Muy bien. Entonces, nos vemos, chicos, la próxima clase. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana. Chao. De nada, muchachos. Cuídense.